Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre procesamiento sensorial en adultez, ocupación y salud mental. Agradecemos su participación, ¿verdad? A los que nos acompañan aquí a través de Zoom y a quienes también nos van a revisitar por nuestro canal de YouTube. La profesional, cierto, la docente que nos acompaña en la sesión de hoy es Valentina Marambio. Ella es terapeuta ocupacional por la Universidad Andrés Bello, diplomada en Mindfulness y Bienestar, Criando Unidos, diplomada en Intervención Clínica en Autismo por Teach, especialidad en selectividad y rechazo alimentario, terapeuta ocupacional del Centro Grow Up y relatora de múltiples capacitaciones relacionadas con autismo. Así que, con la presentación hecha, estimada profesora, es toda suya la clase. Perfecto, muchas gracias por esa introducción, Rodrigo. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar en esta instancia. Voy a comenzar compartiendo la presentación que he preparado. Nada, esperando que sea lo más provechosa posible esta sesión en el ratito que tenemos para poder exponer y hablar de este tema que da para mucho, en verdad. Así que, nada, ojalá que de ahí se motiven también y que puedan participar de esta instancia que está mucho más extensa y profundizamos dentro del curso, ¿verdad? Entonces hoy traemos a colación este tema de procesamiento sensorial en adultez, ocupación y salud mental. Ya vamos a hablar y vamos a profundizar un poquito respecto a esta relación que se establece entre el desempeño ocupacional, la salud mental, con la base del procesamiento sensorial y las alteraciones que pueden ocurrir en él. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, vamos a revisar un poco de la teoría de integración sensorial, desde donde surge esta temática, ¿verdad? Revisar algunos conceptos claves y centrales para comprender desde dónde nos estamos posicionando al hablar, ¿cierto?, del procesamiento sensorial y su impacto en las ocupaciones. Vamos a revisar un poco de la neurobiología del procesamiento sensorial. ¿Qué pasa, cierto, cuando ocurren estos desórdenes del procesamiento sensorial o cuando se ve impactada, digamos, alguna de las etapas de la integración sensorial como tal? El impacto ocupacional y salud mental, ¿qué dicen los estudios, qué dice la literatura al respecto? ¿Cuáles son las herramientas que existen actualmente en nuestro contexto actual, cierto, respecto a la evaluación del procesamiento sensorial como tal? Y finalmente, revisamos un poco respecto a las estrategias de intervención, ¿ya? Bien. En este primer punto, entonces, es importante que analicemos un poquito. ¿Les ha pasado a ustedes o quizás a sus consultantes, pacientes, usuarios, usuarias, como queramos llamarle, que les han etiquetado de mañosos o mañosas por separar la comida o no tolerar ciertas texturas, por ejemplo? ¿O les ha pasado que les han dicho exagerados por demostrar dolor ante un corte o una herida pequeñita? ¿Que les han dicho antipáticos por poner límites ante la cercanía física en el trabajo, quizás? O bien que sienten, perdón, rechazo social por no comprender los límites del espacio personal del otro, que les cuesta organizar el tiempo, priorizar y o secuenciar tareas en su vida cotidiana, incluso tareas que pudiesen parecer muy sencillas de llevar a cabo, que en ciertos momentos les molestan incluso las caricias de su pareja o de personas que son súper significativas. Ustedes no entienden la base quizás, y eso impacta en sus relaciones interpersonales. Les pasa que chocan constantemente y botan cosas a su alrededor, les cuesta reconocer los límites de su cuerpo, que les cueste participar cada vez más de instancias sociales y posteriormente, después de participar de alguna instancia social, ¿cierto? De algún encuentro donde hubo mucha gente, donde hubo muchos estímulos ambientales, necesitan darse un tiempo de recuperar esa energía, de recargar batería, ¿cierto? En donde tienen que pasar más tiempo a solas, luces bajas quizás. Bien. Todos estos pueden ser claramente un indicio, ¿cierto?, de que haya una dificultad que esté relacionada en torno a la forma en la que procesamos la información sensorial, tanto del entorno como de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Estos son signos o banderas rojas que nos van indicando que probablemente tengamos de base algún desorden del procesamiento sensorial, o que bien nuestro umbral sensorial está teniendo ciertas dificultades para modular la intensidad de los estímulos, ¿bien? Ahora, ¿desde dónde viene todo esto?
¿Ya? La teoría de la integración sensorial surge o fue creada, entre comillas, ¿cierto?, en 1972 y viene en el fondo con el objetivo de describir, explicar y predecir las relaciones específicas entre estos tres aspectos que vemos acá, que es el funcionamiento neurológico, el comportamiento sensorio-motor y el aprendizaje académico. Todo esto situado en un contexto, ¿cierto?, relacionado al desempeño ocupacional en las infancias, principalmente, ¿ya? Desde aquí es donde surge esta teoría. Entonces ha sido todo un desafío a lo largo de la historia, ¿cierto?, ir ampliando la mirada, ir desarrollando investigaciones, ¿cierto? Que vayan en el fondo indagando un poco más allá. ¿Qué pasa a lo largo del ciclo vital? ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Qué pasa en la adultez? Porque esto no termina con la infancia, ¿ya? Y van a haber diversos factores de los cuales va a depender que esto siga teniendo quizás un impacto significativo en las ocupaciones a lo largo de la vida, ¿ya? Primero, importante comprender qué es la integración sensorial. Podemos encontrar un montón de definiciones, ¿cierto?, en Internet, pero básicamente esto que vemos acá es lo que resume, ¿cierto?, este enfoque de Jean Ayres, que es la creadora de la teoría. Y ella lo definía como un proceso neurológico en que nuestro cerebro recibe, procesa, organiza e interpreta la información sensorial proveniente tanto del entorno como de nuestro propio interior, de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Es integrar todas esas sensaciones. Y Jean Ayres, ¿quién fue? En el fondo ella fue una terapeuta ocupacional, eh, máster en terapia ocupacional, ¿cierto? Doctora en psicología educacional, tenía un postdoctorado en el Instituto de Investigación Cerebral de UCLA de Neurofisiología. Ella era una docente investigadora, visionaria y entregada a la práctica. Y es a partir de su lanzamiento del libro La integración sensorial en el niño que se pone sobre la palestra la integración sensorial tras 20 años de trabajo e investigación. Ya, entonces con el lanzamiento de este libro se comienza a visibilizar el impacto del procesamiento sensorial y sus relaciones con casi todos los ámbitos del desarrollo, ¿ya? Y ella básicamente lo que buscaba era comprender en profundidad el desempeño ocupacional, que en las infancias es el juego principalmente, ¿cierto? Esa es la ocupación más significativa de las infancias, a través del cual conocen y exploran el mundo, a través del cual se relacionan con otros, ¿verdad? Y su relevancia en el desarrollo, con foco en las habilidades de desempeño que se podían ver restringidas por este componente sensorial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, ¿cierto? Nos hemos ido dando cuenta a lo largo de la historia, a medida que se va desarrollando y profundizando esta teoría, de que los desórdenes del procesamiento sensorial o las dificultades en la integración sensorial no terminan en la infancia, ¿ya? La integración sensorial en adultez, es un tema que recientemente comienza a tomar mayor fuerza y comienza a ser poco a poco más visibilizado, investigado. Su efecto en nuestras elecciones ocupacionales también, esas actividades que escogemos hacer, que determina lo que disfrutamos y lo que no, lo que nos hace sentir placer y desagrado en el día a día, ¿cierto? Acá es lo que apunta este perfil sensorial, este procesamiento sensorial. Todo esto está fuertemente influenciado por la forma en la que integramos la información, ya que proviene de nuestros sentidos y su impacto en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar subjetivo. La teoría de la integración sensorial surge en contexto de las infancias, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Pero al mirar que los efectos de un desorden del procesamiento sensorial o DPS de aquí en adelante no terminan ahí y que de hecho su efecto es súper significativo en la adolescencia y adultez, es que autores como Blanche, por ejemplo, Chang, Parham, entre otros, han buscado indagar, ¿cierto? Investigar un poquito más a fondo respecto al procesamiento sensorial en adultez y su relación con las ocupaciones, ¿ya? La evidencia que existe actualmente sostiene que los DPS no terminan en la niñez o adolescencia, sino que pueden emerger hasta la edad adulta. Ahora, como ya les había mencionado, existen algunos factores, ¿cierto?, que determinan que esto perdure a lo largo del tiempo. Y tiene mucho que ver, ¿cierto?, con la alta intensidad del patrón de procesamiento sensorial que presenten los niños o los adolescentes, ¿cierto? Y si hay una alta intensidad y si hay un impacto súper significativo y se ven muy restringida la participación en ocupaciones de los niños, por ejemplo, le cuesta mucho concentrarse en el colegio, le cuesta mucho desarrollarse en el juego y entablar
una interacción social con pares de su edad, ¿cierto? Le cuesta mucho incluso llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, como cepillarse los dientes, cortarse el cabello, cortarse las uñas, tolerar diferentes sonidos en el ambiente, rechazo por texturas en la alimentación, rechazo por la cercanía o contacto físico. Todas esas áreas que se vean impactadas, ¿cierto? Van a determinar o hacen que haya una mayor probabilidad de que esto se mantenga en el tiempo, porque nos habla de que hay una alta intensidad en su patrón de procesamiento sensorial, ¿ya? En el fondo, qué tan restringidas se vean las ocupaciones y su desempeño en actividades cotidianas va a ser un factor que nos ayude a medir si es que esto se va a extender en el tiempo o no, ¿ya? Otro factor determinante también tiene mucho que ver con una falta de intervención oportuna, ¿ya? Falta de herramientas de pesquisa, de identificar esas banderas rojas a tiempo de un DPS en las infancias para poder intervenir oportunamente, ¿cierto? Brindarle las estrategias y las herramientas a esos niños para que logren llegar a su nivel de alerta óptimo, para que logren modular los estímulos, para que logren integrarlos correctamente. Bien. Ahora, es importante comprender esta base, ¿cierto?, de cómo ocurre el proceso de la integración sensorial, que ahí es donde hablamos de la neurobiología. Y la neurobiología del procesamiento sensorial nos indica que existen diferentes etapas por las cuales llegamos finalmente a la integración. Bien, y Gineis hacía énfasis, ¿cierto?, a estas 4 etapas principales: el registro, la modulación, la discriminación y la integración. El registro es esta etapa inicial. Aquí es donde hablamos de los receptores sensoriales, ¿ya? Y en esta etapa, los receptores se encargan netamente de captar el estímulo, lo perciben, ¿ya? Esa es la función principal. Posteriormente tenemos la etapa de modulación, ¿cierto? Que es donde el sistema nervioso regula la intensidad de los estímulos que estamos percibiendo, que estamos registrando. Utilizando la inhibición y la excitación, realiza un filtrado de esta información más importante para evitar en el fondo la sobrecarga de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Entonces este es como en el fondo el sistema de relevo de la información. A esto pongo más atención, a esto no, a esto capto, ¿cierto? Mi atención, concentración, esto ignoro. Entonces esta etapa de modulación es clave y es muy importante, ¿cierto? Dentro del proceso como tal. Luego tenemos la discriminación, que es esta etapa donde los estímulos se organizan e interpretan en cuanto a sus características y al nivel de importancia también, ¿ya? Aquí se identifican las características específicas del estímulo que hemos registrado. Y posteriormente pasamos ya a la fase de integración, ¿ya? Que acá los estímulos provenientes de diferentes sentidos se unen para que el cerebro pueda elaborar una respuesta lo más adaptativa posible. Acá es donde hablamos de las respuestas adaptativas, ¿ya? La integración correcta de toda la información que estamos percibiendo a nivel sensorial, en conjunto, ¿cierto?, va a permitir que nosotros emitamos respuestas adaptativas ante los estímulos que estamos sintiendo y que estamos registrando, ¿ya? Y bien, todo este proceso, todas estas etapas ocurren a través de nuestros 8 sentidos, ¿ya? Efectivamente, existen 8 sentidos. Se habla, ¿cierto?, mucho más de los 5 principales, que eso nos enseñan en el colegio, que todos conocemos: gusto, olfato, audición, visión, tacto. Pero la teoría incorpora otros 3 que también tienen muchísima relevancia, que tienen que ver con el sistema propioceptivo, que es el que nos entrega información respecto a nuestro cuerpo. Sus receptores están en la musculatura y en las articulaciones, ¿ya? Nos entrega información desde ahí, del estiramiento de los tendones, ¿cierto? Cuando estoy en el fondo contrayendo, relajando un músculo para hacer algún movimiento en respuesta a algún estímulo que estoy percibiendo, ¿bien? El sistema vestibular, por otro lado, que es el encargado de procesar el movimiento, las sensaciones asociadas al movimiento. Y el sistema interoceptivo, que es el que nos ayuda a identificar todas esas señales internas de nuestro cuerpo, que nos ayuda a mantener la homeostasis o el equilibrio de nuestros diferentes sistemas, ¿ya? Principalmente la teoría hace mucho énfasis a 3 sistemas principales, que es el tacto, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Y habla que la relación entre estos 3 sistemas es constante, ¿cierto? Y tienen ahí una relación simbiótica entre ellos, en donde están retroalimentándose constantemente y a la vez retroalimentan a otros sistemas también, ¿ya? Pero tienen aquí una relevancia súper importante estos 3, ¿ya? Para que tengan ahí siempre en consideración.
Otra cosa a considerar también es que el sistema interoceptivo también tiene poca investigación, no poca investigación, pero es un sistema que está como ahí, digamos, todavía profundizándose, ¿cierto? Y tenemos todavía un mundo por conocer por delante respecto a este sistema, ¿ya? Entonces, sí hay investigaciones actuales que se están realizando, por ejemplo, respecto a la relación que hay entre el sistema interoceptivo y el vínculo de apego en edades tempranas del desarrollo. Ya que ahí la colega Valerie Sack está haciendo una investigación súper relevante que da un aporte tremendo en ese tema, por si quieren ustedes investigar o profundizar. Bien. Ahora, ¿qué pasa, cierto, cuando alguna de estas etapas, alguno de estos sistemas se ve interferido, cierto, ya sea en el registro, en la modulación, en la discriminación y por ende impacta en la integración y en la calidad de nuestras respuestas? Se forman acá entonces, cierto, los desórdenes del procesamiento sensorial o DPS. Y los DPS son básicamente, ¿cierto? Esto que el sistema nervioso central no está procesando, no está organizando, no está integrando la información sensorial de forma adecuada, de forma óptima, ¿ya? Guinness lo definía como un atasco de la circulación, ¿ya? Ella hacía esta analogía del embotellamiento, del taco, como decimos acá en Chile, ¿cierto? En donde en el fondo se bloquea esta circulación fluida, ¿cierto?, de la información por las vías nerviosas desde los receptores, en donde se transforma esta información en un input, ¿cierto?, que viaja por las vías nerviosas hacia nuestro cerebro, ¿ya? Entonces ahí alguna parte de todo ese viaje de esta información se quedaba atascada y no llegaba a integrarse de manera correcta. Lo importante es que esto genera dificultades en el desarrollo en diferentes ámbitos, a nivel emocional, en la capacidad de atender, de concentrarnos y por ende de consolidar aprendizajes, en la capacidad de autorregulación de nuestra conducta, también de las emociones, ¿verdad? En nuestro estado de alerta, que es este nivel de energía vital que necesitamos para poder funcionar en el día a día, para poder responder a las demandas del entorno, ¿bien? Atención, comportamiento, etcétera, ¿ya? Y obviamente todo esto va a tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida y en nuestro desempeño, en nuestras habilidades de desempeño ocupacional, en el cómo participamos en las diferentes actividades de nuestro día a día, ¿bien? Y se habla de que existen dos grandes tipos de DPS, que son los desórdenes de la modulación y los desórdenes de la discriminación. Por un lado, los desórdenes de la modulación, ¿cierto? Se habla de que tienen un mayor impacto a nivel emocional en nuestro nivel de alerta y de actividad, ¿ya? Y acá podemos encontrar las hiper o hiporrespuestas, por ejemplo, la hiperrespuesta auditiva, visual, de gusto olfato, vestibular, y también las hiporrespuestas asociadas a estos diferentes sistemas, ¿bien? Ahora, es importante comprender que vamos ahí a leer, a conocer, ¿cierto? Y a escuchar hablar de estos conceptos de maneras distintas, dependiendo desde la teoría en la que los estemos revisando, ¿ya? Es importante comprender eso. Por ejemplo, desde Classi se habla de ciertos desórdenes del procesamiento sensorial con conceptos distintos a los que establece, por ejemplo, la Universidad del Sur de California, la USC. También, por ejemplo, si revisamos la teoría de Winnie Dan, que nos habla de los diferentes patrones del procesamiento sensorial, ¿cierto? Y sus disfunciones, vamos a encontrar otros conceptos también relacionados a eso, patrones de búsqueda, de sensibilidad, que los vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Pero con lo que quiero que nos quedemos acá es que no nos enredemos con conceptos, ¿ya? Entonces la invitación es a comprender que existen diferentes teorías que nos hablan de la integración sensorial, ¿ya? Bien, por otro lado tenemos los desórdenes de la discriminación y se habla de que estos tienen un impacto principalmente a nivel de planificación y organización, es decir, en las praxis, ¿ya? Cuando hay desórdenes de la discriminación, generalmente están asociados a las dispraxias. Y acá se habla del hiporregistro o un bajo registro propioceptivo, interoceptivo también, discriminación táctil y dispraxias en general. Bien. Ahora, los desórdenes del procesamiento sensorial en adultez y los patrones de procesamiento basados en la teoría de Winnie Dan son estos que vemos a continuación. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Winnie Dan, que es terapeuta ocupacional también, ¿cierto? Ella es quien lanza esta pauta de evaluación ultra conocida, que es el perfil sensorial,
de Winnie Dan. Y en este perfil ella desarrolla toda una teoría en donde establece que existen 4 patrones generales de procesamiento sensorial. Y aquí ella habla del registro, de la búsqueda, de la sensibilidad y de la evitación. Y estos 4 patrones de procesamiento sensorial van a estar determinados, ¿cierto?, por nuestro umbral sensorial. Nuestro umbral sensorial es nuestra forma única, personal, ¿cierto?, de integrar y registrar los estímulos. Y vamos a entender este umbral sensorial como un muro que protege a nuestro cerebro, ¿bien? Entonces, dependiendo de la altura de este muro, es el umbral sensorial que tenemos, ¿bien? Y qué tan protegido, entre comillas, está nuestro cerebro, qué tan capacidad de integrar los estímulos o las sensaciones va a tener, ¿bien? Y también habla de esta autorregulación, que es en el fondo nuestra conducta. ¿Qué hacemos frente a este umbral que estamos teniendo? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el patrón de búsqueda, el patrón de procesamiento de búsqueda, se caracteriza por tener un umbral sensorial alto. Nuestro muro es muy alto, protege demasiado nuestro cerebro y por ende nos deja que pasen a integrarse correctamente los estímulos. Necesitamos que los estímulos sensoriales sean mucho más intensos para nosotros recién poder registrar. ¿Bien? Y en base a eso, el patrón de búsqueda se genera una autorregulación activa. Es decir, el cerebro dice, ok, no me está entrando la información suficiente, así que decido tomar cartas en el asunto y voy y salgo a buscar esta información que necesito. Voy y salgo a buscar estímulos intensos, ¿bien? Ese es el patrón de búsqueda. Y generalmente este patrón es mucho más fácil de identificar, sobre todo en las infancias, porque es muy visible a nivel exterior, ¿cierto? La conducta se hace muy claro. Son niños que no logran quedarse tranquilos, ¿cierto? Que no logran permanecer en actividades cotidianas, como incluso almorzar. Necesitan poner 2 o 3 bocados en su boca y necesitan pararse a dar una vuelta, ¿cierto? A correr y luego vuelven, ¿ya? Lo mismo pasa en el contexto escolar. Y este patrón se ha visto que en la adultez suele permanecer también porque es uno de los más intensos en cuanto al procesamiento sensorial. Bien, y vamos a ver ahí cómo podemos identificarlo en adultez. Por otro lado, el patrón de registro también se caracteriza por tener un umbral sensorial alto, es decir, necesitamos inputs sensoriales intensos para recién registrarlos o sentirlos. Pero en este caso la diferencia es que consta de una autorregulación pasiva, ¿ya? Es decir, el cerebro dice, ok, no me está entrando información suficiente, pero no hago nada al respecto, me conformo con lo que hay. Bien, entonces acá es un poco más difícil, se necesita mucho más afinar ese ojo clínico para identificar en las conductas de que estamos frente a un patrón de registro, ¿ya? Generalmente acá hay como una desconexión, entre comillas, del medio. Dificulta mucho más poner atención a alguna instrucción verbal, ¿cierto? Esta sensación como de vacío que se hace muy presente mucho más en la adolescencia o en la adultez. Bien, vamos a profundizar en eso. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos los patrones de procesamiento de un umbral sensorial bajo, ¿ya? Que el muro acá es muy bajito, por ende deja entrar demasiada información hacia nuestro sistema nervioso, hacia nuestro cerebro. Por un lado tenemos el patrón de sensibilidad que se caracteriza por una autorregulación pasiva, ¿bien? Es decir, registro demasiada información, siento con mucha intensidad, ¿verdad? Pero no hago nada al respecto, ¿ya? Entonces acá, como pasa en el perfil de registro también, ¿cierto? Es mucho más difícil de identificar en la conducta observable. Y por otro lado, el patrón de evitación, que también es un umbral sensorial bajo, con una autorregulación activa en este caso. Acá sí es mucho más fácil identificarlo porque hay una exteriorización de las dificultades, ¿cierto? O de las molestias, por ejemplo, de la incomodidad frente a la exposición a un estímulo, ¿ya? Entonces acá pueden aparecer mucho más conductas de autorregulación evidentes como autoagresiones quizás o niños que inconscientemente buscan quizás empujar o golpear, ¿cierto? Porque les cuesta mucho identificar los límites de su cuerpo, esa conciencia corporal, ¿bien? Acá revisamos entonces cómo podemos verlo en la adultez. Bien, el patrón de búsqueda se caracteriza generalmente por un aumento de la conducta motora.
esta necesidad del contacto con objetos y personas, como chocar, por ejemplo, de estímulos fuertes como comida picante. Disfrutamos de esos sabores intensos en la comida, ruidos fuertes, estímulos visuales constantes y cambiantes. Y en el contexto social se caracteriza por un exceso de afecto, ¿cierto? O intento de iniciar un contacto, perdón, interpersonal de forma no informativa. Bien, entonces esta conducta muchas veces genera un rechazo social, como que estas personas que tienen un patrón de búsqueda son muy invasivas del espacio personal, ¿sí? Por otro lado, el registro es esta falta de reacción, por ejemplo, que se puede dar ante caídas, lesiones, cambios en la temperatura. No logro identificar las diferencias entre un estímulo y otro. Cambios que para otros pueden ser súper evidentes o perceptibles, los pasamos por alto. Es esta incapacidad para reconocer y expresar emociones también, ¿ya? Siempre tener muy presente la relación del procesamiento sensorial con la autorregulación emocional, ¿ya? La falta de sentido del humor también es muy característica de estos perfiles ya más en la adultez. El perfil de evitación es probable que estas personas presenten reacciones más agresivas e impulsivas ante estímulos sensoriales intensos, abrumadores e invasivos. Pueden expresarse mediante el aislamiento, el retraimiento social y la evitación de actividades, por ejemplo, al aire libre. Y como último punto, el patrón de sensibilidad. Pueden tener reacciones agresivas y negativas también a estímulos sensoriales que experimentan como intensos, abrumadores e invasivos. Evidencia al malestar e incomodidad, perdón, pero no hay acciones concretas de por medio para cesar esa exposición al estímulo, ¿sí? Como en el patrón de evitación. Bien, entonces acá revisamos un poco esta pirámide del desarrollo que nos proponía William y Schellenberg. Ellos publicaron esta pirámide en el año 96 y nos ayuda a graficar de manera súper visual cómo el procesamiento sensorial y los sistemas sensoriales son la base del desarrollo. Y fíjense que en la cúspide de esta pirámide encontramos el aprendizaje académico. Es decir, nosotros necesitamos primero integrar correctamente toda la información a nivel sensorial para recién ahí empezar a desarrollar otras habilidades como las de el nivel 2, el nivel 3 y finalmente, ¿cierto? Cuando ya hemos pasado por todas estas etapas, logramos llegar a la autorregulación de la conducta, al desarrollo de actividades de la vida diaria de manera independiente, autónoma, ¿cierto? Y al aprendizaje académico. Bien, entonces es importante comprender la influencia del procesamiento sensorial sobre las diferentes áreas de nuestro desempeño. Y acá les pongo una cita, ¿cierto?, que dice que para algunos autores incluso el procesamiento sensorial puede influir en el estilo de vida relacionado a las relaciones románticas, a la interacción social, al comportamiento y muchas otras áreas del desempeño. Una respuesta atípica a la sensación puede reflejarse en una incapacidad para detectar, regular, interpretar y organizar las respuestas, ¿cierto? De modo que las capacidades que tenemos para atender, regular emociones, resolver problemas y generar respuestas motoras apropiadas pueden verse afectadas. ¿Bien? Entonces, acá comprender que un desorden del procesamiento sensorial puede impactar en cualquiera de las etapas de la integración sensorial y desde ahí se ve impactada la calidad de nuestras respuestas adaptativas. Algunos estudios nos indican en qué áreas específicamente podemos ver ese impacto. Por ejemplo, Redfern nos indica que la hipersensibilidad se ha encontrado una alta asociación con afecciones de salud mental, altos niveles de cortisol por estrés en personas que son hipersensibles sensoriales, un estado de hiperalerta sostenido, es decir, nuestro sistema nervioso simpático está constantemente activo, ¿cierto? En modo alerta, lucha, huida, y desde ahí impacta también en actividades cotidianas como nuestra capacidad de conciliar el sueño, de tener un descanso profundo, ¿cierto? De conectar mucho más con las actividades del día a día. Por otro lado, Meredith en el año 2016 hablaba también de que la hipersensibilidad predecía de manera significativa la ansiedad por apego. Y esta relación no se mantuvo cuando se controló el estrés, ¿ya? Es decir, la hipersensibilidad, como vimos también en el estudio anterior, ¿cierto? Se asocia a altos niveles de cortisol y estrés y de eso puede desencadenar dificultades en la vinculación, ¿ya? Por otro lado, desórdenes de la modulación, hipersensibilidad y evitación, como el patrón de procesamiento que revisamos, ¿cierto?
están asociados también, o se encontró una relación, ¿cierto?, significativa de estos tipos de patrones de procesamiento con timidez en la infancia. Y desde ahí, a la larga, se va desarrollando ansiedad social en adultez, y de ahí un impacto en la participación social, en el desempeño en ocupaciones, relación con otros, construcción de la identidad. Bien, acá varios estudios han identificado una variedad de alteraciones sensoriales en sujetos con trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Entonces acá también se apunta esta relación del procesamiento sensorial con la calidad de la relación que tenemos con los alimentos, incluida la desregulación en la respuesta al dolor, al gusto, al olfato y sensaciones somatosensoriales en general. Ya acá les dejo varios estudios que hablaban sobre esto. Casper en 2006, ¿cierto? En 2012 otro estudio, 2014. Otro punto también es que la sensibilidad y la evitación, estos dos patrones de procesamiento sensorial, se correlacionaron con estados depresivos, incluso asociados a la salud mental. Y todos los tipos de procesamiento sensorial que revisamos, es decir, los patrones de búsqueda, registro, evitación y sensibilidad, se correlacionaron con estados ansiosos, ¿ya? Es decir, tengamos un umbral muy alto o un umbral muy bajo, está asociado a estados de ansiedad. Y finalmente, los DPS se correlacionan negativamente de forma estadísticamente significativa con el funcionamiento sexual incluso. Bien, entonces muchas áreas de nuestro desempeño ocupacional se ven impactadas por el procesamiento sensorial. A mayor intensidad del desorden que presentemos, menor funcionamiento sexual. ¿Ya? Este estudio de Rodríguez en el año 2018 nos indicó estos resultados. Y él hablaba de que el deseo, la libido, el desempeño y la capacidad de excitación y disfrute se ven comprometidas en base al procesamiento sensorial. Bien, entonces acá nuestro gran desafío, ¿cierto?, está en incluir y tener siempre en consideración este componente sensorial en nuestra práctica clínica en salud mental. Seamos psicólogos, seamos terapeutas ocupacionales, seamos fonoaudiólogos, nutricionistas, nutriólogos, etcétera, etcétera. Si nos de alguna manera involucramos, ¿cierto?, con esta área de la salud mental, necesitamos siempre tener en consideración estos componentes. ¿Bien? Entonces, este estudio, por ejemplo, que investigó un poco sobre las dificultades del procesamiento sensorial y las relaciones interpersonales en adultos, tenía como objetivo principal establecer, ¿cierto?, esta relación de los desórdenes del procesamiento sensorial y las relaciones interpersonales. Sin embargo, los resultados indicaron mucho más allá sobre el impacto en las ocupaciones y calidad de vida. Se encontró una fuerte asociación de los DPS con ansiedad, con la somatización, angustia, desmoralización, dificultades en interacciones sociales incluso en la familia, trabajo y relaciones también terapéuticas. Bien, entonces es importante considerar principalmente este componente sensorial, ver y visibilizar su impacto ocupacional en el bienestar y en la calidad de vida, ¿cierto? Y considerar y tener siempre presente esta intervención interdisciplinaria. Cómo desde nuestras distintas formaciones, desde nuestros distintos paradigmas podemos aportar, ¿cierto?, a una atención mucho más integral, a una visión mucho más holística del ser humano. Bien, ahora, en cuanto a las herramientas de evaluación existentes, ¿cierto? Es importante comprender que la evaluación del perfil sensorial como tal no es la herramienta completa de evaluación, ¿ya? El perfil sensorial es una parte, es una pauta, ¿cierto? Que generalmente es una pauta de autoevaluación, que la persona misma va respondiendo, ¿verdad? Pero eso no es completamente la evaluación, ¿ya? Esto debe complementarse con una observación clínica, con una anamnesis previa. Debemos hacer una recogida de toda la historia de vida de esta persona, conocer en profundidad qué pasó en su desarrollo, cómo fue su nacimiento, incluso cómo fue, ¿cierto?, su etapa gestacional, ¿ya? Su historia ocupacional también, las elecciones que ha hecho a lo largo de su vida, qué actividades disfruta hacer. Eso nos da mucha información respecto al procesamiento sensorial. Como podíamos ver, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que tiene un patrón de búsqueda de procesamiento sensorial general, ¿cierto? Generalmente hacen elecciones ocupacionales en su vida, en su día a día, de actividades mucho más intensas. Quizás disfrutan mucho de deportes extremos, ¿verdad?
de hacer cosas que nos entreguen un input sensorial intenso, ¿ya? Entonces, todas esas acciones nos cuentan mucho respecto a la forma en la que esta persona percibe el mundo. Importante hacer un análisis respecto a las diferentes áreas del desempeño ocupacional y su participación en ocupaciones para el bienestar. Aquí existen diversos cuestionarios volitivos, ¿cierto? O simplemente podemos indagar de una manera cualitativa, ¿cierto? Sobre los intereses de la persona, ¿ya? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es tu rutina en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo son tus horarios? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que no? ¿Ya? ¿Y qué actividades se ven principalmente impactadas? Por ejemplo, si la persona nos dice, lo que a mí más me cuesta, ¿cierto?, es salir a hacer trámites en el día a día, o me cuesta mucho ir al supermercado porque me sobreestimulo ante la sobrecarga sensorial del entorno, los ruidos, ¿verdad?, las luces, es todo un desafío, ¿ya? Entonces, toda esa información obviamente aporta mucho para construir el perfil sensorial de la persona. Luego están los test estandarizados, ¿verdad? Que los gold standard en este caso, o los más utilizados y conocidos, son el SPM y el Winidan, pero existen otros también. Hay en proceso de construcción algunas pautas de evaluación, como les había mencionado ya la colega Valeria, que está haciendo una investigación respecto al sistema interoceptivo y está también en proceso de elaboración de una pauta de evaluación de este sistema, lo cual es un tremendo avance en integración sensorial porque no tenemos nada que evalúe hasta el momento el sistema interoceptivo. Y están los test complementarios también, ¿ya? Que ahí podemos indagar y profundizar en el desempeño en actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, cómo la persona lleva a cabo sus actividades de higiene, ¿cierto? Su alimentación, cómo es capaz de organizar sus actividades del día a día, cómo es el traslado en el transporte público, cómo enfrenta todas esas actividades cotidianas. Evaluar las habilidades sociales también, ¿cierto? Como ya vimos, hay una relación importante entre nuestra capacidad de interacción social y el procesamiento sensorial. Intereses, funciones ejecutivas y cognitivas, ¿verdad? Esta capacidad de autorregularnos. Bienestar y calidad de vida autopercibido también es importante ver, ¿cierto? Cómo la persona se siente bien, ¿cierto? Cómo identifica sus niveles de alerta. Bien. Y la evidencia concuerda, ¿cierto?, con que existen pocos métodos de evaluación para indagar el procesamiento sensorial en adultos. Y acá les cuento un poquito de lo que existe, ¿ya? Como ya les había mencionado, está el perfil sensorial del adolescente y adulto, lanzado en el año 2002 por Brown y Dan. Y este es el que evalúa principalmente 4 patrones de procesamiento en función del umbral neurológico y de las estrategias de autorregulación, que es lo que vimos hace unas diapositivas atrás. En segundo lugar, tenemos el cuestionario del procesamiento sensorial, ya por Blanche et al. En 2014. Este es un cuestionario relativamente nuevo, no es tan conocido tampoco. Lo vamos a revisar dentro del curso con un poquito más de profundidad, ¿cierto? Para que lo conozcan. Mide los sistemas involucrados en el procesamiento sensorial y lo que me gusta es que hace esta diferencia, por ejemplo, en la defensividad táctil, en la hiperrespuesta al tacto, ¿cierto? Entre el tacto social, es decir, qué tanto me molesta esa cercanía física, el contacto inesperado de otros, ¿cierto? Versus esta diferencia que se puede generar en la defensividad táctil asociada a las telas o texturas. Diferencia esas dos cositas, ¿ya? Por otro lado, tenemos el cuestionario sensorial de Glasgow de Robertson y Simmons del año 2019. Y este apunta principalmente a la evaluación del DPS, ¿cierto?, en población adulta autista específicamente. Y acá el objetivo es conocer la frecuencia de eventos atípicos de procesamiento sensorial, enfocado principalmente en la hiper o hiposensibilidad que pueda existir, ¿ya? Y finalmente el SPM2 de Parham en 2021, que mide el procesamiento sensorial por sistemas y el comportamiento sensorio-motor de 21 a 84 años, ¿ya? Personalmente yo utilizo mucho el SPM2, ¿ya? Porque una de las diferencias que tiene con el perfil sensorial es que el SPM2 hace mucho más énfasis a las dificultades que puedan existir a nivel de praxis, ¿ya? Considera todo ese desempeño más motor de base sensorial. Y el perfil sensorial hace mucho más énfasis a la modulación, es decir, a la hiper o hiporrespuesta y el efecto que esto pueda tener en la regulación emocional.
Bien, pero ahí va a depender mucho de nuestro enfoque, qué nos acomode más, con cuál nos relacionamos mejor, ¿ya? Bien, esta es la pauta del perfil sensorial, ¿ya? Así se ve. Esta es una pauta estandarizada que evalúa los 4 patrones, como les había dicho, ¿cierto? Y además evalúa también las diferentes áreas del procesamiento, los diferentes sistemas. Su edad de aplicación es desde los 11 años en adelante, y el foco está en permitir identificar cómo el procesamiento sensorial puede facilitar o restringir la participación en ocupaciones diarias. Acá podemos ver el SPM, que tiene 3 formas, ¿ya? El SPM2 de evaluación del adulto tiene una forma de autorreporte, ¿ya? El autorreporte es quien responde la persona misma, digamos, sobre sus dificultades en el procesamiento. Tenemos otra que responde una persona que conozca muy bien a la persona evaluada, ¿ya? Por eso también me gusta mucho el SPM2, porque complementa esta mirada, ¿cierto?, de cómo se ve desde afuera estas dificultades. Y una tercera forma, ¿cierto?, de evaluación, que también es de autoevaluación y que considera, por ejemplo, las dificultades que se puedan presentar en la conducción. Si es que la persona conduce, ya se puede evaluar y se puede aplicar esta pauta. Y desde ahí nos da mucha información respecto, por ejemplo, a su conciencia corporal, a su capacidad de procesamiento de la información visual, propioceptiva, vestibular, etcétera, ¿ya? Bien, ahora la intervención. Tenemos que tener en consideración cómo es la intervención en infancias, obviamente, porque desde aquí es donde surge la teoría, esta es la base y desde acá es donde tenemos mayor información respecto a las bases de la integración sensorial. Y Gineers habla de esta fórmula, ¿cierto?, de que para que exista intervención en integración sensorial, debe haber un ambiente que propicie experiencias sensoriales enriquecedoras, ¿cierto?, y que nos asegure el nivel más alto de respuestas adaptativas. Todo esto en un contexto de juego, porque es la ocupación principal en las infancias, con un contexto enriquecido y un terapeuta vigilante que ayude en el fondo a potenciar que este espacio, ¿cierto?, genere respuestas adaptativas, que haya un desafío justo. Entonces, esto debemos tener siempre en consideración, ¿cierto? Y es la misma base en la adultez para la intervención. Entonces, en la intervención debemos explorar los intereses y motivaciones de la persona, siempre mirar las elecciones ocupacionales y saber qué es lo que disfruta, ya lo que hablábamos anteriormente. Eso nos da mucha información respecto a cómo es su procesamiento y desde ahí cómo en las actividades cotidianas de esta persona, en sus rutinas del día a día, podemos incorporar actividades que le entreguen un input sensorial regulador y que ayude a modular su nivel de alerta. ¿Bien? Debemos tener en consideración el desempeño laboral, ocupacional e interacción social, mirar todas esas áreas, se ven impactadas por el procesamiento sensorial o no. Reconocer qué es lo que sucede también en los entornos y ambientes donde esta persona participa principalmente. ¿Cómo es su lugar de trabajo? ¿Es un lugar que aporta sobreestimulación? O quizás es un lugar en donde podemos considerar, ¿cierto?, que hay elementos más reguladores y de calma. La persona quizás tiene la oportunidad de regular la intensidad de la luz a la que está expuesto, tiene la oportunidad de retirarse a un lugar silencioso si es que se siente sobrepasada o sobreestimulada, ¿ya? Entonces, importante siempre considerar. Por otro lado, conocer rutinas y hábitos, ¿cierto? Y a través de ello podemos entregar este input necesario del cual les hablaba, ¿cierto?, en las actividades cotidianas. Reconocer la capacidad de gestión del tiempo y de equilibrio ocupacional de esta persona. Logra en el fondo organizar sus actividades diarias, secuenciar sus actividades diarias, ¿cierto? Y mantener un equilibrio y salud. Y el desempeño, obviamente, en las diferentes actividades de la vida diaria. Entonces acá, si es que hay un impacto o restricción de la participación y el desempeño de esta persona, va a ser nuestro indicador, ¿cierto?, que nos dice, ok, necesitamos acá intervenir. Esta persona necesita una intervención en integración sensorial porque su procesamiento sensorial está generando un impacto significativo en sus ocupaciones, ¿ya? Y bien, actualmente hay estudios que hablan un poco, ¿cierto?, de la intervención en integración sensorial. Sin embargo, son muy escasos y se habla también de que la intervención es muy costosa, ¿ya? Si tratamos de extrapolarla un poco a lo que hacemos similarmente en la intervención en las infancias, ¿cierto?, que generalmente se sitúa en un contexto
de gimnasios sensoriales, en donde tenemos el ambiente súper adaptado para generar respuestas adaptativas, en donde se exponga, ¿cierto?, al niño o niña a demandas motoras intensas, ¿verdad? Entonces debemos tratar de llevar esta situación hacia la adultez, ¿ya? ¿Cómo? Ese es nuestro desafío. ¿Cómo involucramos esas actividades de alto input sensorial, reguladoras, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad de cada perfil en sus actividades cotidianas. Y para eso utilizamos actualmente, ¿cierto? Como método principal de intervención la dieta sensorial, ¿ya? Que es este plan de acción personalizado que brinda la información sensorial única que el sistema nervioso requiere para organizarse, ¿ya? Primero necesitamos de base conocer, obviamente, el perfil sensorial. No existe una receta única de intervención en donde digamos, ok, este listado de actividades nos van a servir para que esta persona organice mejor las sensaciones. No, no hay tal cosa, ¿ya? Necesitamos adaptar las actividades en base a el procesamiento individual y personal de cada persona. La dieta sensorial, ¿cierto? Es brindar un input sensorial necesario en base al patrón de procesamiento propio, mediante guiar hacia la elección de ocupaciones significativas que favorezcan un procesamiento sensorial, ¿cierto? Y un nivel de alerta óptimo. Mediante también la adaptación de ambientes. Acá debemos enfocarnos mucho. Por eso es importante hacer esta investigación previa, indagar cómo son los ambientes en los que participa esta persona. ¿Necesitamos hacer adaptaciones o no? El uso de elementos de autorregulación externa también, incorporar nuevos hábitos en base a los intereses de la persona, conciencia sobre el equilibrio ocupacional, ¿cierto? Gestión de tiempo, productividad, capacidad de organización y planificación, gestión emocional y del estrés, de la ansiedad. Y desde aquí, este último punto es importante siempre tener en consideración esta intervención interdisciplinaria, ¿cierto? En donde estemos ahí conectados y comunicándonos constantemente con nuestros colegas psicólogos, ¿verdad? Para tener ahí una intervención lo más integral posible, como habíamos dicho, considerando todas las áreas de desempeño de una persona, sus diferentes dimensiones. Bien, entonces acá Winnie Dan, ya en la teoría que establece, en donde nos habla de los 4 patrones generales de procesamiento, nos habla de que determinar el patrón general nos permite establecer el objetivo central de intervención. Entonces, por ejemplo, si en la evaluación tenemos como resultado que la persona efectivamente tiene un patrón de búsqueda, es decir, busca más información que los demás en comparación a otras personas de la edad, ¿cierto? Esa es la característica principal, que esta persona busca entradas sensoriales y disfruta de ellas. Entonces, nuestro foco de la intervención va a ser ofrecer más oportunidades en el ambiente, ¿ya? Nos vamos a centrar en que las ocupaciones diarias de esta persona incluyan actividades de alto input sensorial, deporte, natación, escalada, ¿cierto? Obviamente en base a los intereses de la persona. Y acá están los objetivos centrales dependiendo de cada patrón. Como ya les había dicho, ¿cierto? En el patrón de búsqueda, el objetivo es brindar experiencias sensoriales cotidianas más intensas para mejorar el nivel de alerta, atención, desempeño. En el patrón de evitación, el objetivo es que la participación se vea favorecida, ¿cierto? En entornos tranquilos, sin tanta entrada sensorial, ambientes equilibrados, más neutros. El patrón de sensibilidad, ¿cierto? Logra esta calma y regulación mediante la predictibilidad de los entornos. El seguir rutinas, estructura, ¿cierto? Anticipación va a ayudar mucho a este patrón de procesamiento. Y finalmente, el patrón de registro o bajo registro se va a ver favorecida su capacidad de atención, concentración y alerta ante la exposición de estímulos más intensos. Se ven favorecidos de actividades novedosas, ¿cierto? Y cambiantes en el día a día. Bien, eso entonces con lo que tenía para compartir el día de hoy. Ya vamos a ver cómo estamos. Perfecto, con el tiempo. Vamos a entonces, ahí si me ayudas, Rodrigo, para ir moderando el tema de las preguntas. Claro que sí, profesora. Muchas gracias. Genial, genial. Muchas gracias, ¿cierto? Ahí por la presentación. Estuve viendo el chat muy, muy, muy activo. Ahí estaban haciendo preguntas también. Los distintos compañeros y compañeras también estaban ayudando a responder. Entonces, como bien decía la profesora, vamos a pasar al momento de las preguntas. Recordar que debemos vivir cada momento de los seminarios, ¿ya? Ujú. Voy con Álvaro Bruna, ahí que levantó su mano.
Perfecto. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Hola, Valentina. Álvaro. Bueno, un Buenas gusto noches. participar de nuevo. Emerge una pregunta de su excelente cátedra, ¿cierto? Muy clara, muy significativa en cuanto a la percepción, que es algo que a veces olvidamos, ¿cierto? Y es muy importante Mm, hacer un perfil cognitivo del paciente o a quien atendemos, porque la epigene de aquello puede resultar de importancia para la solución y tratamiento de la persona. ujú, Ante eso, a mí me nace la siguiente consulta que usted debe saber. ujú, La adherencia al tratamiento o de vislumbrar en este perfil cognitivo que se está realizando ujú, para personas con demencia, personas que hayan sufrido traumatismo y algunas patologías asociadas a daño neurológico, como algunos virus, bacterias o parásitos que pueden producir meningitis o encefalitis. ujú. Entonces, ese obviamente va a producir un estado de demencia, una alteración de la personalidad. Eso. Muchísimas gracias. Bien. A ver si comprendo como tu pregunta. En el fondo estás apuntando a cómo es la adherencia al tratamiento desde un enfoque de integración sensorial en este tipo de perfiles de personas. Perfecto, ya. Aquí el enfoque es absolutamente distinto, ¿ya? Porque tenemos un enfoque mucho más neurológico, ¿cierto? Desde el daño, desde cómo impacta obviamente también en las ocupaciones. Pero acá este enfoque tiene más que ver con la salud mental asociada a situaciones desde la depresión, ansiedad, ¿cierto? Entonces, como te decía, ahí la intervención tiene un lineamiento totalmente distinto. Ya tiene mucho más que ver también cómo exponemos ya al estímulo, tiene una diferencia absolutamente significativa, porque en este caso del cual hablábamos hoy, el cual estábamos exponiendo, tenemos que tener sí o sí siempre en consideración, ¿cierto?, la intervención en base a los intereses propios de la persona y en base a la capacidad que la persona tiene para incorporar estas actividades de regulación sensorial en su vida cotidiana. Ya entonces apunta mucho a esa independencia y autonomía de la persona de hacerse cargo, digamos, como de incorporar esta intervención. ¿Sí? Entonces, en este caso que apuntas tú, tiene mucho más que ver con un entorno mucho más clínico también, partiendo de esa diferencia. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Quedé claro con el. Igual les veo cierta ocupación, porque claro, personas que tienen daños neurológicos, esto podría ocuparse y podría ser de mucha utilidad en el Claro, clínico terapéutico. Muchísimas gracias. claro, por supuesto que sí. Gracias a ti. Muy bien, Álvaro. Voy con la pregunta de Evelyn, ahí que también levantó su mano. Bien. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Muy Sí, bien. se escucha. Ya, muchas gracias. Primero que todo, agradecer por tremenda cátedra. Me aclaró muchísimos aspectos, ya que yo soy psicóloga y no trabajo mucho respecto a ese tema. Y Ujú, respecto a mi pregunta, tenía la consulta de que tú habías mencionado el componente del sentido del humor en la persona con respecto a sus capacidades, sus limitancias. Y no me quedó claro ese tema. No sé si podrías ujú, explicarme un poco más al respecto, qué relación tiene el aspecto de si tiene mucho humor o bajo humor, o ujú. si tiene relación con el ánimo. Sí, Eso. efectivamente. Muchas gracias. Ok, a ti, Evelyn. Tiene todo que ver con el estado anímico, ¿cierto? Y se relaciona mucho, hay que comprender ahí como la relación que existe entre la integración sensorial y las funciones cognitivas y ejecutivas, ¿ya? Cuando está de base un desorden del procesamiento sensorial, puede impactar, ¿cierto?, de manera significativa en nuestra capacidad de percepción del mundo, ¿cierto?, de nuestro estado anímico y desde ahí obviamente va a impactar en nuestra conducta en diferentes ámbitos, ¿ya? Incluso en, como habíamos hablado ahí, en la regulación emocional también, ¿ya? Entonces, obviamente si es que percibo el mundo, ¿cierto? De una manera quizás mucho más opaca, por decirlo así, ¿cierto? Que tengo una percepción en donde quizás me centro en ciertos aspectos específicos, ¿cierto? A nivel cognitivo, me va a dificultar mucho ver quizás un panorama mucho más completo, ¿ya? Entonces desde ahí impacta mucho en la percepción, emocionalidad, cognición. Bien, espero ya haber respondido a tu pregunta. Muy bien. Tengo aquí a Ignacio Torres también, con su Perfecto. mano levantada. ¿Se me escucha? Sí, Sí, se Ignacio. escucha bien.
Primero que todo, agradecer la instancia, igual todo súper clarito y súper bueno. La verdad lo consideré igual necesario el poder retomar estos conceptos y abordarlos desde distintas disciplinas, que igual hay muchos colegas en otras instancias. Y mi consulta va igual más relacionada a la selectividad alimentaria, que justo a mí me surgió, o sea, yo tengo una duda respecto a un usuario y quería ¿Ya? saber si es que existe algún tipo de pauta en relación a la selectividad alimentaria para adultos. Ya, perfecto. No existe una pauta como tal estandarizada, Ignacio, pero sí hay lineamientos de intervención. Ya, por ejemplo, autoras como Gloria Chumbita, ya que es terapeuta ocupacional, te recomiendo ahí que la puedas buscar, tiene algunas entrevistas en YouTube incluso, y prontamente en agosto, me parece, va a realizar una formación acá en Santiago de Chile en donde ella habla mucho de este lineamiento que establece sobre la selectividad alimentaria y tiende a extrapolarlo un poquito más allá, no se queda solo en las infancias. Entonces ella habla de cómo esto se ve a lo largo del tiempo en adolescencias y en adultez. Su foco principal en infancia, ¿cierto? Pero se agradece muchísimo que haya, ¿cierto? Terapeutas ocupacionales que de a poco estamos ahí como hilando un poco más allá, ¿cierto? A lo largo del ciclo vital. Entonces ella habla de que hay ciertos pasos, ¿cierto? Y ciertas consideraciones que debemos tener para evaluar y tener en consideración siempre una selectividad alimentaria que tenga de base, ¿cierto? Un desorden del procesamiento sensorial, porque hay que tener en consideración que una selectividad alimentaria no solo tiene que ver con lo sensorial, hay un montón de factores que influyen, ¿ya? Ambientales también, de rutina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso, para que puedas buscar ahí Gloria Chumbita Ignacio. Muchas gracias, profesora. ¿Le parece si cerramos con la consulta de Carolina, profesora? Perfecto, Ya. démosle. Ya le active su micrófono, Carolina. Ahora la Hola, buenas escuchamos. tardes. Hola, buenas. Tardes. Muchas gracias por la ponencia, Valentina, te pasaste, me quedó súper claro y me deja una nueva tarea de poder estudiar más sobre todo esto que realmente me llama mucho la atención y como bien tú dices, tiene mucho y todo que ver con la función ejecutiva y con ello, ¿cierto? La capacidad de aprender, comportamiento, etcétera. Me encantó. Ahora sí me queda una duda. Por ejemplo, ¿qué es lo que entonces desde mi mirada como psicopedagoga, Ujú, integrando todo esto? ¿Qué es lo ideal si una persona vemos que tiende a un umbral alto en torno a la habitación? La idea es que nosotros eh, modelemos y podamos ejercitar su capacidad para bajar este umbral o simplemente respetamos esta característica en esta persona y hacemos todo como para no sobreexcitarlo. Esa es mi ujú. consulta, gracias. Qué buena pregunta, Caro. Muchas gracias. Sí, mira, justamente nuestro enfoque siempre tiene que ser respetuoso y comprendiendo de que cada sistema nervioso integra las sensaciones de manera distinta. Entonces, nuestro enfoque no es cambiar, ¿cierto?, la forma en la que procesamos los estímulos, sino que hacer que esta forma en la que procesamos los estímulos no tenga este impacto dentro de nuestras ocupaciones y nuestra calidad de vida, dentro de la percepción de nuestro bienestar. Entonces, por eso apuntamos mucho hacia la adaptación de los ambientes también, hacer que el mundo sea más confortable, sobre todo para estas personas, ¿cierto?, que tienen un perfil más de hiperrespuesta, ¿ya? En donde siento con más intensidad, porque ahí es donde se hace mucho más difícil, ¿cierto?, de sostener en el tiempo actividades súper cotidianas como viajar en micro, por ejemplo, en el transporte público. Nos mareamos, no tolero los olores y ya a las 8 de la mañana estoy hiper sobreestimulado. Entonces, desde ahí es súper difícil enfrentar los desafíos del día a día. ¿Ya? Entonces, obviamente el foco ahí es como desde comprender, ¿cierto? De una manera súper respetuosa. Obviamente nuestro enfoque va a apuntar también a que se logre esta modulación de los estímulos para que la persona progresivamente vaya tolerando, efectivamente, ¿cierto? Pero también considerando cómo desde el ambiente podemos modificar para que sean sensorialmente amigables. Bien. Ay, sí, muchas gracias, profesora. A ustedes. Genial, genial. Entonces voy a, ¿verdad?, dedicarle unas palabras para cerrar, ¿cierto? Pero por favor que nadie que esté aquí presente, ¿cierto?, se vaya porque nosotros continuamos con el seminario, ¿cierto? Rodrigo, disculpa, Profesora, antes de cuénteme. interrumpir. Estaba justo leyendo una pregunta ahí en el chat que es súper importante, mira, para como aclararla un poquito antes de que nos vayamos ya al sorteo.
Pregunta Camila si el procesamiento sensorial solo lo pueden evaluar los terapeutas ocupacionales. Pregunto para no cometer eventualmente intrusismo profesional. Soy psico, pero me interesa mucho este tema y siempre los derivo a ustedes. No me funen, dice. Ya, Laura le dice que sí, solo evaluamos terapeutas ocupacionales. Mira, por el momento, ya, yo creo que de a poco esto se va expandiendo. Afortunadamente, yo soy una fiel, ya creo fielmente que debemos exponer un poquito más, debemos expandir un poquito más esta mirada, ¿cierto?, hacia otros profesionales, porque de verdad que es súper clave esta mirada del ser humano mucho más integral. Ya no somos seres que estamos divididos por segmentos, ¿cierto? Entonces separarlo quizás no es tan óptimo. Obviamente nosotros ponemos nuestro sello profesional, ¿cierto?, sobre el impacto del procesamiento sensorial en las ocupaciones, ¿ya? Pero es súper valiosa la mirada que pueden aportar psicólogos, psicólogas, ¿ya? Y como bien dice ahí la colega, ¿cierto?, de a poquito se está abriendo la certificación oficial. El primer módulo está abierto para diferentes profesionales, no solo terapeutas ocupacionales. Ahora, para poder evaluar se requiere al menos hasta el módulo 3 de CLASI, ¿ya? Que es ahí donde nos certificamos como con la aplicación de la batería del ISI, ¿ya? Eso, eso para ahí agregar. Genial, estimada. Muy bien, en ADIPA estamos felices de ayudarte y a potenciar tu carrera profesional. Por eso creamos estas instancias de aprendizaje para que puedas seguir actualizando tus conocimientos y desarrollando tus habilidades en las distintas áreas de la psicología y la salud mental. Esperamos que este seminario haya sido una experiencia, bien digo, enriquecedora para ti, tus colegas, ciertos amigos y amigas. Recuerda que puedes inscribirte con anticipación en nuestros próximos seminarios, de los cuales podrás descargar material complementario y recibir un certificado por tu asistencia. Sigue capacitándote junto a nosotros y no olvides invitar a tus amigos y colegas a participar en estas experiencias de aprendizaje. Finalmente, profesora, si gusta dedicarle unas palabras de invitación al curso, ¿cierto?, de perfil Ujú, sensorial en adultez, es ujú. bienvenida. Muchas gracias. Sí, absolutamente invitados, invitadas todas a que puedan inscribirse en el curso. Va a estar súper bueno. Vamos a profundizar en los temas de los cuales hablamos hoy. Ahí se comparte todo el material complementario. Hay muchos papers de investigación recientes que están súper potentes en cuanto a la información entregada, las pautas también, ¿ya? Así que invitadísimos e invitadísimas, ¿ya? Muchas gracias por la participación el día de hoy. Un gustazo.